En la antigua Roma, la religión era mucho más que una creencia. Era una fuerza que regía la política, la guerra, la ley y la vida cotidiana. Los romanos vivían rodeados de dioses. Cada acto, cada decisión, cada evento importante estaba marcado por la influencia divina. Pero no todos los dioses eran amables ni benevolentes. Algunos eran temidos, respetados con temor y adorados solo para evitar su furia. Hoy, en Roma prohibida, conocerás a los dioses más temidos del Imperio Romano, aquellos cuyas exigencias eran extremas, cuyo poder era incontrolable y cuyo nombre se pronunciaba con respeto o con miedo. Empezamos con Marte, el dios de la guerra. Aunque era una de las deidades más honradas, también era profundamente temido. Marte no representaba la gloria heroica, sino la brutalidad del combate, el caos del campo de batalla, la destrucción que acompaña a toda conquista. Su símbolo era la lanza ensangrentada. Antes de cada guerra, los sacerdotes consultaban su voluntad. Si Marte no estaba satisfecho, los presagios eran oscuros. En algunos rituales antiguos se ofrecían sacrificios de animales e incluso de prisioneros para apaciguar su sed de sangre. Le seguía Plutón, el señor del inframundo. En la mitología romana, Plutón era el equivalente al Hades griego. Regía el mundo de los muertos, las sombras, el silencio eterno. Nadie deseaba atraer su atención. Su nombre era raramente dicho en voz alta. En su honor se realizaban rituales subterráneos, a menudo de noche, y los sacerdotes utilizaban túnicas negras, en completo silencio. Se decía que Plutón podía arrastrar las almas antes de tiempo si no era respetado. Incluso los emperadores ofrecían ofrendas en secreto para asegurarse de que sus enemigos encontraran un final prematuro. Entre las deidades femeninas, una de las más temidas era Hécate, diosa de la magia, la brujería, los fantasmas y las encrucijadas. Aunque era más adorada en el mundo griego, los romanos adoptaron su culto y lo envolvieron en misterio. Los rituales a Hécate se realizaban en cruces de caminos, con antorchas encendidas, sacrificios de perros negros y cánticos secretos. Era considerada la patrona de las hechiceras, y muchos la invocaban para lanzar maldiciones o comunicarse con los muertos. Nadie quería ser blanco de su mirada. También debemos hablar de Némesis, la diosa de la venganza divina. Su presencia era un recordatorio de que ninguna arrogancia quedaba impune. Aquellos que ofendían a los dioses, rompían promesas o abusaban del poder, eran visitados por Némesis. No perdonaba. Los romanos creían que ella equilibraba la fortuna y el castigo. Por eso, aunque se le ofrecían oraciones, nunca se le pedía favores directamente. La llamaban para castigar a los enemigos, pero sabían que invocarla podía significar su propia caída. Saturno, el antiguo dios del tiempo, la cosecha y el orden, también tenía un lado oscuro. Aunque era celebrado durante las Saturnales, una festividad de alegría y caos controlado, los orígenes de Saturno eran temibles. En los mitos, Saturno devoraba a sus hijos por miedo a ser derrocado. Representaba el tiempo destructor, el destino inevitable, el poder de lo viejo que se resiste a morir. En épocas antiguas, su culto incluía sacrificios humanos. Durante la crisis, algunos romanos realizaban rituales secretos para aplacarlo, enterrando figuras simbólicas que representaban a enemigos del Estado. Janus, el dios de las puertas, los inicios y los finales, tenía dos rostros, uno que miraba al pasado, otro al futuro. Su ambigüedad lo hacía inquietante. Era invocado al iniciar guerras, al abrir templos, al fundar ciudades, pero también era guardián de lo desconocido. Se decía que podía ver lo que los humanos no veían. Muchos lo temían porque no sabían si su presencia traía bendición o destrucción. Su culto estaba lleno de claves esotéricas, y solo los pontífices mayores comprendían su verdadero significado. Otro dios temido era Vulcano, el herrero divino, maestro del fuego, las forjas y los volcanes. Su poder era incontrolable. Los romanos temían su ira, pues las erupciones volcánicas eran vistas como castigo divino.
El Vesubio, el Etna y otros volcanes eran considerados portales a su reino. En su honor, se celebraba la Vulcanalia, un festival donde se quemaban animales en enormes hogueras para calmar al dios y evitar catástrofes. Nadie osaba provocar su furia. Incluso las ciudades cercanas a volcanes mantenían templos activos, en constante vigilancia. También estaba Bellona, la diosa de la guerra salvaje. A diferencia de Marte, que representaba la estrategia y la fuerza militar, Bellona encarnaba la locura de la batalla, la sed de sangre incontrolable. Sus sacerdotes, llamados bellonarios, realizaban rituales violentos. Se cortaban con cuchillos y se ofrecían su propia sangre como sacrificio. Los soldados la invocaban antes del combate más desesperado, cuando todo estaba perdido y solo quedaba la furia. Su templo en Roma era temido, y sus celebraciones estaban prohibidas para los ciudadanos comunes. No podemos olvidar a Libitina, la diosa de la muerte y los funerales. Su nombre estaba ligado a los cementerios, los rituales de entierro y los objetos fúnebres. Cada muerte en Roma era registrada en su templo. Los sacerdotes de Libitina controlaban el negocio funerario y su influencia se extendía desde los barrios pobres hasta las tumbas imperiales. Era común dejarle monedas, perfumes y flores marchitas como ofrendas. Aunque su culto era silencioso, todos sabían que no se podía ignorar. Si no se rendía tributo, el alma del difunto podía quedar atrapada. Otra figura temida era Mania, la diosa de los espíritus malignos y la locura. Se creía que ella gobernaba sobre los manes, las almas oscuras que no habían encontrado paz. Su presencia se invocaba para maldecir, para protegerse de hechizos y para enfrentar el caos mental. Los rituales a Mania eran secretos, oscuros y a menudo relacionados con la magia prohibida. Los amuletos contra la locura llevaban su símbolo y su nombre se pronunciaba con extremo cuidado. Los emperadores más supersticiosos la respetaban profundamente, pues temían caer en la locura divina. Finalmente, tenemos a Trivia, una forma romana de Hécate, relacionada con los espíritus nocturnos, las brujas y los cementerios. Su nombre, que da origen a la palabra trivial, en realidad significaba tres caminos, pues se le rendía culto en las encrucijadas. Allí se dejaban ofrendas de pan, carne y vino. Las brujas la invocaban con cánticos antiguos. Los ciudadanos evitaban caminar solos por los cruces de caminos durante la noche, por miedo a cruzarse con sus seguidores. Era una diosa de los secretos, de lo oculto y de lo no dicho. Estos dioses, aunque formaban parte del panteón oficial, eran rodeados de misterio, temor y respeto silencioso. No eran adorados para obtener bendiciones, sino para evitar desgracias. Su culto se mantenía en la sombra, alejado de las festividades populares. Solo los sacerdotes, iniciados y emperadores conocían los rituales completos. Incluso en las guerras, los generales consultaban oráculos y ofrecían sacrificios en su nombre, esperando evitar la furia divina. La religión romana no se trataba de fe ciega, sino de contrato, dar para recibir, honrar para sobrevivir. Y en ese contrato, estos dioses temidos ocupaban un lugar esencial. Eran el recordatorio de que el poder divino no siempre sonríe. A veces castiga, destruye, silencia. Hoy, esos templos están en ruinas, pero sus nombres siguen vivos, sus símbolos aún aparecen en libros antiguos y sus historias resuenan en las sombras de la historia. En este canal, seguiremos desenterrando los mitos, los cultos y las verdades que Roma intentó esconder. Si quieres conocer más sobre los secretos religiosos, los rituales prohibidos y las deidades que infundían terror incluso a los emperadores, suscríbete y acompáñanos en este viaje al lado oscuro de la historia. Bienvenido a Roma Prohibida.